en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Nos podemos sentar. Bueno, hemos tenido un pasaje que posiblemente nos invita a reflexionar sobre algo que nos puede servir al comienzo de este año. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si a la hora de firmar un acuerdo, a mí en mi mente me puede venir una hipoteca, pues si tengo todo claro como para firmar lo que voy a comprometerme? Y mi mente se retrotrae hasta mi primera hipoteca. Bueno, es la única hipoteca que tengo. Mi familia no es una hipoteca, es una bendición, por si alguno lo pensaba. Y recuerdo que aquella vez ante el notario fui a trasladar la firma y yo decía, bueno, yo creo que esto es así. Yo tampoco estaba muy seguro de lo que iba a firmar o no sabía todos los detalles. Me pareció como cuando vas al médico para cuando te van a operar y te dice, mire, firme para si está dispuesto a la preanestesia, o cuando ves un medicamento que te quieres tomar, si te pones al detalle a leer todo lo que dice, igual no te lo tomas, ¿no? O igual no firmas, o igual no estás de acuerdo con la hipoteca que vayas a asumir porque no conoces todos los detalles. Pero a fin de cuentas, eso es muy distinto porque es un compromiso que yo tomo con alguien en concreto, con una institución, en este caso una entidad bancaria. Pero llevo este ejemplo a la mención de lo que viene a continuación. Quiero que piensen ustedes cuando tomamos un acuerdo, un pacto con alguien. Si cogemos el término pacto, que es importante que lo mencionemos, porque va a ser el hilo conductor de lo que hoy quiero compartirle, podemos definir el pacto como un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas partes a cumplir una serie de condiciones. ¿Es cierto? Eso podría ser la definición más breve de un pacto. Sin embargo, cuando hablamos del pacto bíblico, hay un matiz considerado. Es la modalidad a través de la cual, lo definimos así, Dios ha escogido comunicarse con nosotros, redimirnos y garantizarnos una vida eterna por medio del sacrificio, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, y ahí viene lo importante, la Biblia es el documento de ese pacto. Ahora, en todo pacto tiene que haber alguien que toma la iniciativa, alguien que esté dispuesto a ofrecer algo y por lo tanto ese ofrecimiento puede ser interesante para mí. Pues Dios toma la iniciativa en este pacto. ¿Sí? Segundo, Él establece los términos. Él va a decir, los pactos, en este pacto que tengo con mi pueblo, estas son las condiciones. Pero hay algo añadido importantísimo. Él garantiza el cumplimiento de todo. Hemos visto como en La Palma, ahora que están realojándose nuevamente a aquellos que tuvieron que salir de sus casas, de las que pudieron encontrar, muchos firmaron hipotecas, hay otros que no tenían ni siquiera seguros ni compromisos. Imagínense cómo queda cuando no ha habido seguro, cuando incluso algunos que han habido seguro no van a poder disponer de la tierra ni del lugar donde estaban. Porque aunque las condiciones eran que el seguro les iba a proteger y posiblemente que el seguro le iba a permitir volver a edificar en su lugar, está claro que las condiciones no permiten que se haga el lugar donde se vuelva a edificar. Por lo tanto, en ocasiones, el ser humano no puede garantizar el cumplimiento de lo que ha firmado, porque pueden haber circunstancias. Ahí vienen las cláusulas, aquellas en letras pequeñas que dice, bueno, en salvo caso en el que haya una catástrofe y 20.000 cosas, porque no lo puedes garantizar. Saben ustedes que existen en nuestro mundo aseguradoras, ¿no verdad? Pero también existen reaseguradoras, aquellas aseguradoras que aseguran a las aseguradoras. Y eso es curioso, ¿por qué existen? Porque no todas las aseguradoras te pueden garantizar todo y por si falla, tiene que haber alguien que dé garantía que eso se cumpla. Pues imagínense hasta el punto que llevamos que tendríamos que decir reaseguradora para poder intentar. Y ni así podemos garantizar que los términos del pacto que se ha firmado se puedan cumplir al 100%. Miren, en la Biblia, haciendo una mención muy rápida, vamos a situarnos en los que fueron los pactos, grandes pactos que se firmaron. El primer pacto que Dios firmó fue con Adán. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Bueno, es el pacto adámico que se llama. Después firmó otro pacto importante con alguien que tuvo que huir de las circunstancias del lugar en un gran barco, ¿no? En el arca. Y ahí fue Noé. El pacto con Noé. Pero no solo quedó en eso, sino también que hubo un pacto con Abraham, que se comprometió que de su simiente, de él, saldrían todas las generaciones siguientes. Y hubo un pacto con Moisés, que tuvo que sacar al pueblo de Egipto y tener que huir buscando la tierra prometida, el pacto mosaico o sineético,
que es donde Sinaí, en el monte de Sinaí, donde se firmó las tablas de la ley, y ese fue el pacto de Dios con su pueblo mediante Moisés. Pero el pacto no quedó ahí. También hubo un pacto con David, el pacto davídico. Fíjense la de pactos que han habido. Pero aparece, y aquí es donde quiero que nos centremos, en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto todos nos ubicaríamos rápidamente a pensar en ¿quién? En Jesús. Sin embargo, el nuevo pacto está anunciado antes que Jesús. Antes que el tiempo que Jesús, antes que Mateo, si ubicamos Marcos, los primeros evangelios. El primer pacto que aparece, el nuevo pacto, aparece en Jeremías capítulo 33. Fíjense cómo era Jeremías, solo les voy a poner un anticipo, que Jeremías tenía a Baruch como su amanuense, aquel que escribía, y que tenía que recoger lo que Jeremías compartía, quería compartir. Y Jeremías no fue un libro escrito como la gran mayoría de los estilos de los escritos o profetas anteriores. Jeremías hizo una serie de composiciones de poemas, de historia, de relatos y de encuentro con Dios, que después Baruch se dedicó a cogerlos todos, a recopilarlos y a establecer el libro de Jeremías. Y Jeremías, en su capítulo 33, les invito a que lean, capítulo 31, perdón, les invito a que lean estos capítulos, del 31 al 33, en casas con mucha calma. Porque el pueblo de Israel estaba luchando con que se estaba destruyendo toda Israel. Imagínense en ese contexto donde todo el poder, lo que se estaba haciendo parecía que la cosa se habían normalizado las malas costumbres, los malos hábitos, y Dios en su ira, porque acuérdense de eso, Dios es un Dios de amor y de paz, pero también es un Dios de ira y de justicia. Es un Dios justo que actúa en consecuencia. Pues dice que en la lucha con el pueblo de Dios y viendo cómo estaba haciendo las cosas, la estaban haciendo tan mal que ellos creían que adoraban, pero hasta el punto que adoraban que estaban permitiendo sacrificios de niños. Fíjense a qué punto podía llegar el pueblo. Y lo estaban normalizando. Eso me recuerda a mí el pasaje de Isaías cuando dice que lo malo será bueno y lo bueno será malo. Lo dulce será amargo y lo amargo será dulce. Cuando las cosas malas se normalizan. Y estamos viviendo un tiempo donde lo que no es correcto a la voluntad de Dios se normaliza. Y hay gente que lo enmascara y dice que lo que Dios pide es arcaico, pasado de moda. Y hay gente que piensa que lo que Dios dice ya era en otra época y para otro contexto. Dios habla hoy como habló entonces. Fíjense cómo se están repitiendo muchas cosas. Cuando hay cosas que eran impensables en el ser humano, ¿cómo se puede llegar a hacer eso? Y se estaba haciendo sacrificios en los altares que eran para Dios, pero ya estaban usándose niños. Hasta el punto que Dios aborrece esa actitud tan desagradable ante sus ojos, que mandan y permite que Babilonia los lleve cautivos. Y en ese proceso se los lleva cautivo al pueblo de Israel. Y ahí es donde Jeremías interviene en todo el proceso. Y termina Dios por acabar con el pueblo y permitir que vuelva otra vez, porque así lo considera a su lugar. Y permite que los reyes siguientes, después de haber Nabucodonosor haber intervenido, recuerdan ustedes un poquito la historia, no me quiero centrar mucho en esto, pero permite que el pueblo vuelva otra vez a Israel. Capítulo 31 al 33. Y es un acto de reconducir la situación. Yo quiero ubicarles en esta mañana en este sentido. ¿Cuántas veces nuestras vidas no iban por la voluntad que Dios quería? ¿Cuántas veces a lo largo del año hemos tenido altas y subidas? Y esa tendencia no ha sido la que nos hubiera gustado conforme a la voluntad de Dios. Todos tenemos que ser conscientes de que no siempre hemos actuado conforme a lo que Dios quería. Y es un momento importante este comienzo de año para decir, Señor, yo quiero retomar. Ahí viene el título que vamos a poner en pantalla, si es que pudimos anotarlo bien, renovando el pacto. Renovando el pacto con Dios, decía en el texto, pero no pasa nada. Renovando el pacto con Dios, porque es un acuerdo que vamos a tomar con Dios. Y yo quiero llevarles a ese planteamiento, porque estaría muy mal de nuestra parte que nosotros quisiésemos renovar algo solo porque yo lo diga. Porque entonces no estamos renovando un pacto con Dios, sino conmigo. Y ustedes no tienen un compromiso conmigo, lo tienen con Dios. Bueno, dicho de otra manera, creo que es más correcta. Todos tenemos un compromiso con Dios. Un compromiso para seguirle o rechazarle. Pero tenemos un compromiso. Solo que el no aceptarlo significa que lo rechazamos. Bien, pues Jeremías en este versículo, capítulo 31, que si en algún momento ustedes lo pueden leer y con calma, dice que en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas serán por mí, como pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó
De la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, y ahí vienen las palabras que recordamos muchísimo: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. El Señor, a pesar de lo que hacía su pueblo, de lo que ya había hecho su pueblo, si recordamos la historia de Israel, dice, todavía manifiesto que con amor eterno te he amado. ¿Saben lo que significa eso? Que el Señor está dispuesto a amarnos, que nos ama incondicionalmente. Por eso sufre, y no es un sufrimiento humano, lamenta, porque en su acto de justicia no puede permitir que nosotros, aquel pueblo que Él ama, hagamos las cosas no conforme a su voluntad. Y nos llama y nos hace reflexionar. El apóstol Pablo, ahora sí les invito a que tengamos el texto, ya verán por qué, retomaremos este argumento al principio, del principio lo mencionaremos al final. El apóstol Pablo se ve en 2 de Corintios en otra historia muy peculiar. Todos tenemos nuestra historia, ¿no verdad? ¿Quién no tiene su historia atrás, su circunstancia vivida? Pues el apóstol Pablo, el apóstol para los gentiles, predica en varias iglesias, levanta iglesias con un reconocimiento increíble, valoradísimo por todos lados, y cuando llega a Corinto, pues dice, establece allí una iglesia, la iglesia lo pone a él como apóstol, como pastor de la iglesia, y él después de llevar este tiempo le dice a la iglesia, oye, Pablo, que viendo cómo están cogiendo las demás iglesias, unos predicadores alucinantes, casi que telepredicadores ahí, con unas pantallas LED alucinantes por detrás, con una verborrea increíble, esos predicadores que llaman tanto la atención, con unas elegancias, con corbatas de primera línea, y el apóstol Pablo no tenía ni un sueldo, con las ropas muy sencillas, muy simples. Estaba dispuesto a servir, si había que pintar los bancos de la iglesia, los pintaba, y si lo que tenía que hacer era venir a la iglesia a limpiar, pues limpiaba, y ese mismo que limpiaba la iglesia, resulta que ahora es el que tiene que predicar el domingo. ¿Cómo va a ser eso? Oye, nosotros queremos tener un pastor de caché. Estoy diciendo, y estamos usando, no digo la ironía canaria, pero sí algo de ironía, para que reflexionemos en eso. ¿Cuántas veces nos fijamos en el caché de las personas solo por el nombre? ¿Quién marca el caché ahora mismo en nuestras iglesias? Lamentablemente lo marcan las redes sociales. Yo estoy escuchando esta semana de pastores que, ponen fotos en Instagram cada 5 minutos. Yo quiero saber cuánto lleva ese pastor en una iglesia, y les puedo asegurar que casualmente me recomendaron un pastor, me hablaron de un pastor, yo lo miro, y al mirarlo en Instagram creo que 50, 60, 80 fotos, no sé, una barbaridad de fotos en pocos meses que lleva entre nosotros en la isla. Y digo, wow, pero si nadie lo conoce, pero no importa, ya lo conoce todo el mundo. Porque hay veces que es más lo que demostramos por redes sociales que lo que en el fondo hay. Y el apóstol Pablo no tenía redes sociales. Otros sí, los de su época, eran destacadísimos. Y entonces, sorprendentemente, la iglesia dice, ¿cómo no podemos tener nosotros un pastor top? Que está allí arriba, queremos un pastor modernito, actual, que todo el mundo lo conozca. Cuando diga Pablo, ¿quién es Pablo? Pablo es el predicador de la iglesia de Corinto. Y no, tenían a Pablo, con sus carencias, con sus dificultades. Bajito era, muy alto no debería ser, con sus carencias y sus dificultades. Y ese apóstol Pablo les dice, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué quieren de mí? Dice, no, lo que queremos, Pablo, es que nos des tu currículum. Que nos den una carta de recomendación tuya. Pablo, ¿cómo que una carta de recomendación? Mi única carta de recomendación son ustedes, que me han visto predicar cada domingo. Fíjense lo que lleva a la iglesia de Corinto a plantearle al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se lo responde así, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres. Así es la iglesia, así es el apóstol Pablo. Así es esta iglesia, así es el que predica, así somos cada uno de nosotros fuera, no del predicador solo. Tal cual sea esta iglesia, somos cada uno de nosotros fuera, porque somos iglesia fuera, no aquí. La iglesia no son las paredes, la iglesia no son ni siquiera las personas que nos reunimos. La iglesia son las capacidades que desarrollamos gracias a la voluntad de Dios por medio de su Hijo en nuestras vidas fuera del templo. Esa es la iglesia de Dios que quiere. Por eso la iglesia de Cristo está activa en todo el mundo, porque no están en templo, no se reúnen en templo. Trabajan, ayudan, ministran, levantan pueblos, apoyan educativamente, apoyan socialmente, saben atender la parte espiritual, las necesidades de las personas, escuchan a las personas, aman, las llevan, las dirigen, las ministran, las discipulan ante los pies del Señor.
siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. Y fíjense lo que dice ahora, expedidas por nosotros, escrita, y ahí viene una expresión muy bonita, muy poética, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Sabemos cómo actúa el Señor. Por lo tanto, si actúa en nuestras vidas, nosotros somos la mejor carta de recomendación de esta iglesia. ¿Por qué? No por lo que nosotros digamos, sino, escuchen bien, sino por cómo el Espíritu obra en nosotros. Y aquí viene la palabra clave. Somos una iglesia donde el Espíritu obra. En ese momento esa iglesia estaba queriendo entender qué quería decir el apóstol Pablo. Cuestionaba al apóstol Pablo. Le estaba diciendo dónde tenía que estar la intención. Y el apóstol Pablo dice, no te fijes en mí como recurso, porque entonces andas equivocado. Tienes que fijarte en Cristo. Hebreo 12, 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ahí es donde tenemos que poner los ojos. Nadie de esta iglesia, y ahora hablo para esta iglesia, no para la de Corinto, nadie en esta iglesia puede poner los ojos en el pastor, porque se equivocará el pastor. Nadie puede poner los ojos en otro hermano, por muy buen hermano o hermana que sea, porque nos equivocaremos. Y el Señor dice, errores cometemos entre nosotros. ¿Saben por qué? Porque somos humanos. Ahora tus ojos tienen que estar puestos en Jesús. El apóstol Pablo así lo dice en hebreo. Los ojos puestos en Jesús. Él debe recibir la gloria. Y una gloria que no se puede superar. Mientras que la gloria del apóstol Pablo, más adelante menciona a Moisés, es superable. ¿Se acuerdan la imagen de Moisés que tuvo un encuentro con el Señor y su gloria resplandecía tanto que para que no viesen la gloria y les pudiese dañar, que se puso él un velo para que el pueblo no lo pudiese ver? Pero ese velo iba a durar un tiempo, porque esa gloria en Moisés era temporal, momentánea, y no por lo tanto podía desarrollarse de otra manera. Harriet Beecher Stowe publicó, y creo que así se llama Harriet, la autora de La cabaña del tío Tom. ¿Se acuerdan algunos de ese libro? A mí me cautivó ese libro. Después me cautivó la serie, pero cuando lo leí dije yo, wow, cómo hablaba ese libro de la esclavitud en Estados Unidos y de lo que supuso, ¿no? Algunos dicen que el primer año se vendió 300.000 ejemplares, una barbaridad en aquel momento. Pero fue considerado por muchos una de las obras elementales, básicas, fundamentales, a las que el ser humano podía aspirar a leer y a destacar el plano humano de nosotros como humanos. La autora, cuando recibió tantos elogios de autores del momento contemporáneo, se quedó tan impactada que miren la respuesta que tuvo. Ante el reconocimiento a su obra, ella dijo lo siguiente: yo, la autora de La cabaña del tío Tom, lo preguntó ella, de ninguna manera. No podía ni controlar la historia. La historia se escribió sola. El Señor la escribió. Y no fui yo, sino una humilde amanuense que escribía y relataba lo que el Señor quería a través de visiones que me fue mostrando. Y dice, termina la frase en su entrevista: a Él sea la gloria y solo a Él. Amén. Cuando alguien te habla en esos términos, nos recuerda el versículo 5. Fíjense que en el 4 dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y dice ahora en el 5, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos. Es decir, no nos creemos nosotros capacitados. Nuestra capacidad, lo dice a continuación, nuestra competencia viene de Dios. Pablo estaba queriendo reconocer que la gloria de sus capacidades para poder alcanzar y desarrollar lo que desarrolló venía de Dios. Y así es como Dios quiere que en este comienzo de año entendamos cuál es el plan. Porque a lo largo del año van a haber situaciones y circunstancias que nos podamos crear en ocasiones que esto lo he conseguido, que esto ha sido así, que esto, ha sido un buen esfuerzo por parte del ministerio de las personas. A veces me sorprende cuando la gente decimos, bueno, la iglesia de Donato no tiene iglesia. Si te refieres a la iglesia a la que va Donato, sí, pero no es la propiedad de Donato. Ni siquiera lo que estamos aquí, y yo, como todos los que llevamos más tiempo aquí, lo podríamos decir, lo podemos asegurar, que si estamos los que estamos es porque Dios quiso y puso a las personas que quiso, y cuando Él quiso.
No tiene que ver con mi capacidad para poder llegar. ¿Saben por qué? Porque a lo mejor puede ser que en la parte comunicativa uno diga, bueno, pero es que el pastor comunica mejor o peor. Eso podría ocurrir, pero ¿cuánto puede durar esa capacidad humana? Lo que duren los mensajes. ¿Cuánto puedes conseguir? A mí se produce una carga añadida si pienso que la congregación se va a mantener en función de mis predicaciones, porque entonces dejo mi trabajo y me dedico a mantener un argumento de predicaciones ideal para cautivar a la gente. Pero el cautivo humano que podemos conseguir es limitado, es corto, porque habrá un momento donde diga, nada, ya sabemos lo que va a decir. Posiblemente hasta somos capaces de adivinar las frases que vienen a continuación. La creatividad puede tener un tope, es decir, hasta ahí. ¿Qué es lo que hace entonces que el Señor ponga a las personas que ponga aquí? Su gloria, que Él quiere, que Él así lo desea. Por eso pone eso en nuestras vidas. No pone a personas solo por... De hecho, quitará a personas que no estén haciendo las cosas conforme a su voluntad. A mí me gustaría... hay predicadores que sí, que planifican todo el año de predicaciones. Dice, a ver, todo este año voy a hablar de esta planificación y de todos estos temas. Yo no puedo. Yo por mucho que lo intento, y a mí me encanta planificar. Yo puedo estar planificando un año, de hecho en octubre siempre entregamos la planificación de todo lo que voy a dar en mis clases a lo largo del curso. Lo sé todo, no va a haber nada improvisado, pero eso no lo puedo hacer aquí. Porque el Señor me insta continuamente a que cada domingo tengo que buscar de Él, tengo que buscar de Él para que cada domingo pueda llegar su palabra aquí. Y me lo cuestiono. Esta mañana estaba dándole vueltas, hablaba con mi mujer y digo, creo que es pertinente o no es pertinente lo que voy a compartir. ¿Saben por qué es así? Porque el apóstol Pablo también sabía lo que Juan, en su capítulo 15 y versículo 5 dijo, cuando el Señor recordaba ahí en esa parábola de la vid, ¿no, verdad? Y dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Queremos hacer algo por el Señor? Ya lo hizo por nosotros. ¿Queremos llegar a otras personas? No depende de tu capacidad, porque dice el texto que hemos leído, la capacidad depende ¿de quién? De que Dios esté contigo. Este año, Dios va a estar con nosotros. Amén. El Antiguo Testamento, en el versículo 6, dice, el cual asimismo hizo ministros competentes de un nuevo pacto, pero ahora es un nuevo pacto, no es el antiguo pacto. Ahora es un nuevo pacto, pero es un pacto, dice, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Con Moisés, ¿se acuerdan que bajó la tabla de la ley y mostró la ley? Era un documento que la gente leyó y firmó como que estaba de acuerdo. Pero ese documento era casi que imposible de conseguir porque la ley tenía límites que eran imposibles de conseguir. Pero era un compromiso que podía durar lo que durase el documento. Y podían cambiar. Pero Dios dice, no, el nuevo pacto que se inicia en Jeremías hasta hoy en día es un pacto con el Espíritu. Y eso es inalterable, no lo va a cambiar nadie. Y ahí es imposible de que tú lo consigas con tus propios méritos. ¿Cómo se consigue? Teniendo al Señor de mi lado, teniendo al Señor de nuestro lado. Miren, en el nuevo pacto que citamos en Jeremías 31, aparece, y en el texto que hemos leído hoy, este nuevo pacto que aparece en 2 de Corintios capítulo 3, ese nuevo pacto que hace referencia en el versículo 6, un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu. Tiene que ver con un término griego que tiene dos significados. El término griego de nuevo, uno es neos, y neos significa nuevo. Es como cuando el bebé nace, ¿no? El bebé es nuevo, ¿no? No hay otro como él, este es nuevo de tiempo, en tiempo. Pero hay otro componente que tiene que ver, que es kainos, y ese verbo tiene que ver, esa expresión tiene que ver con nuevo, no en tiempo únicamente, sino también en una cualidad. Es diferente a otras de las que se hayan podido ver. Y ese es el nuevo pacto. Es un nuevo pacto en el tiempo, pero es un nuevo pacto también en algo que hasta ahora no se había presentado. Y ese nuevo pacto es el que el Señor nos presenta aquí en la Escritura. Por eso dice que no es de piedra, ni es de carne, ni es pensamiento humano, es de Dios y es de su Espíritu. Por lo tanto es algo nuevo. ¿Dónde está la diferencia? Lo hemos dicho. En el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, sobre lo que podemos referir y simplificar quizá, tenía su tiempo. En el Nuevo Pacto, con nuestro Señor Jesucristo cumpliendo ese mandato, se abre un periodo de gracia, un nuevo pacto. Y ahora quiero que entiendas lo siguiente. El Antiguo Pacto acababa con la esperanza. ¿Por qué?
Porque como la gente no podía cumplir lo que la ley exigía, porque habían tantas leyes, producía en el ser humano una frustración. Es que es imposible conseguir esto. Tantas leyes que hay para todo es imposible. Pero además no solo acababa con la esperanza, acababa con la vida. Porque no podía sino verte como un condenado ante un juez que era Dios que te quería castigar. Y eso es lo que culturalmente hemos vivido en la historia de la humanidad, o de la religión en la humanidad, donde Dios está justiciero esperando a que tú te equivoques para decir hasta aquí y te sanciono. Y hemos vivido con esa cultura hasta el día de hoy, donde creemos que hay veces que pensamos que Dios, si no hago esto, Dios se va a enfadar y me va a castigar. Y no pensamos, si hago lo que Dios quiere, me va a llegar más bendición. Sino tengo el miedo a que acabe con mi vida. Y por lo tanto, el antiguo pacto nos quedaba sin fuerza, porque estaban más centrados en qué teníamos que hacer, pero no nos daba recursos para cómo hacerlo. Y el nuevo pacto cambia todo esto y dice, sí hay esperanza, rompe ese velo, ya no hay un velo de separación, como tenían las costumbres de los judíos. Este nuevo pacto lo que está diciendo, sí hay esperanza. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te dice, ven a mí. Yo voy a estar contigo, no te voy a fallar nunca. ¿Saben ustedes lo que significaría que alguien les pudiese prometer que no va a fallar nunca? Ninguno de aquí podemos prometerle a los que tengamos al lado, sean esposos, esposas, mi novia, mi novio, mis hijos, mi padre, quien sea. Nadie le puede prometer a nadie que no va a fallar nunca. Por mucho que recuerdo que yo hice esa promesa cuando nacieron mis hijos, yo voy a estar siempre ahí. Hay veces que eso no dependerá de mí. Pero Dios sí dice en su palabra que Él va a estar siempre a nuestro lado. ¿Sabes? Incluso hasta cuando te decepciones. E incluso antes cuando las cosas no vayan tan bien. Porque Él lo que quiere tener contigo es un nuevo pacto donde aparezca una relación de amor. Donde no solo hay una relación de amor, sino que esa relación es entre padre e hijo. Donde cambia vida porque cambia corazones. Donde no solo te dice qué tienes que hacer, sino te da herramientas para poder hacerlas. Qué bueno, ¿no, verdad? Los judíos pensaban, hay algunos que preferían, y me salto casi que al final de este pasaje cuando dice, pero el entendimiento de ellos, de los judíos, se embotó, porque a día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, que por Cristo es quitado. Les estaba diciendo, los judíos siguen empeñados R que en R en el antiguo pacto. Y no quieren pensar en las bendiciones del nuevo pacto. Y ojo, el antiguo pacto fue permitido por Dios, pero era incompleto. Se completó en Cristo Jesús y en su resurrección. Ese incompleto del antiguo pacto, hoy en el nuevo pacto es completo. Y ya no se puede mejorar, es perfecto. Y perfección divina. ¿Qué quiere decir eso? Hay veces que no sé si a algunos les gustará el deporte, pero en atletismo o en ciclismo, en diferentes, ahora con el París-Dakar, bueno, con el Dakar vemos lo que hay. Hay etapas, ¿no? Y cada etapa no es el final, son etapas y la suma de las etapas al final da un objetivo, un resultado final. Y hay veces que los judíos, como nosotros, nos quedamos y nos centramos en las etapas, en las costumbres, en las tradiciones, en la forma. Es que eso siempre ha sido así, no lo puedo cambiar. Siempre ha sido así. ¿Cómo vamos a quitar esto de aquí? ¿Cómo se va a hacer esto así? ¿No? Y nos olvidamos, centrándonos en nuestras etapas, nos olvidamos de que nuestro objetivo está en la meta. Y la meta es Cristo. Como iglesia somos llamados este comienzo de año a entender que nuestro objetivo en el pacto que firmamos con el Señor, un pacto comprometido, particular, individual, no es para que nos centremos si nuestras costumbres o tradiciones son las correctas o válidas. Seamos cristianos, católicos, evangélicos, da igual. Apostólicos, romanos, evangélicos, da igual. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que yo no puedo estar centrado en qué cosas creo que las tradiciones o las costumbres o la educación o la cultura que recibí es válida. Dios nos está llamando a una nueva cultura. A que nos fijemos en la meta, en Cristo Jesús. Yo en esta mañana, y termino con esto, quiero que reflexionemos. Vamos a tener un tiempo de oración. Yo quiero que pensemos qué es lo que el Señor quiere para nosotros este año. Estamos siendo retados. Y el Señor nos reta este año a ser conscientes de nuestras limitaciones, primero. Segundo, a saber que podemos mejorar. El pueblo que no mejora es un pueblo que no es consciente de la magnitud del Dios que tiene.
Porque si yo sé el Dios que tengo y Dios me pide a mí que tengo que seguir formándome y creciendo, tengo que hacerlo. Si Dios me pide a mí que cambie mi forma de pensar o de hacer las cosas, tengo que hacerlo, porque tengo que estar a la altura de lo que el Señor quiere. Y ahí es cuando creo que mi bendición está en obedecer lo que Él quiere, no en lamentarme que si no lo hago Él me va a castigar, porque Dios no funciona así. Dios es un Dios de amor, Dios justo, pero es un Dios de amor. A veces solo vemos la parte que nos interesa de Dios. Seccionamos lo que nos interesa y lo cogemos para nuestro capricho. Analizamos los textos bíblicos como queremos porque queremos bendición para nosotros. Y nos olvidamos que Dios también quiere que lo obedezcamos. Vamos a ponernos en pie. Después de esta oración yo voy a pedir que la alabanza se sume una vez terminemos con la oración. Yo quiero que cierres tus ojos y que centres tu atención en lo que Dios quiere para esta mañana. Miren, quiero decirles algo antes de compartirles. Yo tengo ahí en la mochila y lo traje un folio donde aparece mi pacto con Dios, renovando mi pacto con Dios. Yo lo voy a firmar, no necesariamente con mi firma, voy a poner mi nombre. Y yo les invito a que de aquí al tiempo que ustedes quieran, sea hoy, sea el próximo domingo, sea dentro de un mes, yo lo voy a poner ahí, lo pondré en algún lugar, para que ustedes, el que quiera, que lo firme, porque es un acto simbólico, no va a representar nada, eso no es un compromiso, no hay hipotecas, no van a firmar nada, pueden darle la vuelta a la hoja que no hay engaño. Quiero que simbólicamente representemos lo que el Señor quiere hacer con nosotros, porque ¿sabe? Agustín de Hipona decía, Dios lo hará en ti, pero si tú no quieres, Él no lo puede hacer, lo que tenía pensado en ti. Lo hará con otra persona, pero no lo que tenía pensado para ti. Y yo no quiero que el Señor deje de hacer lo que quiere hacer en mí, solo porque yo me empecine en ver las cosas así. Creo que el Señor me está llamando en esta mañana a aterrizar mi soberbia, mi voluntad y ofrecerla a sus pies. Y decir, Señor, haz conmigo lo que tú creas. Como aquella mujer que decía, Señor, yo no quiero, el fariseo aquel que publicaba y decía, todo lo que doy para el Señor, todas las ofrendas, toda la entrega. Pero él dice, la mujer publicana dice, Señor, sé propicio a mi pecadora. Que sea propicio el Señor a nosotros